antes de que la corona tocara su frente, antes de que las multitudes cantaran su nombre, antes de que la historia lo llamara Rey y Salvador de Israel. David era solo un muchacho, uno entre miles, un pastor, un olvidado. Pero Dios lo había visto, en los campos solitarios, donde nadie aplaude, en las madrugadas heladas, donde solo se escucha el balido de las ovejas y el crujir del viento. Ahí, donde el alma se forma en el silencio, ahí lo encontró el Señor. Y mientras los hombres se escondían de un gigante, Dios preparaba a uno que no temblaría ante su sombra. En el valle de Elá no reinaba la espada ni la estrategia, reinaba el miedo. Un miedo que no hablaba, pero se sentía en el aire. Un miedo que robaba la voz a los generales y doblaba las rodillas de los valientes. Durante 40 días, cada amanecer comenzaba igual. La tierra temblaba, los cuervos callaban, y el gigante descendía. Goliat, el hijo de la oscuridad, el campeón de los filisteos. Su sola presencia era un juicio contra Israel. Vestido con una armadura de bronce que quemaba bajo el sol, con una lanza que pesaba más que un hombre, y una voz que desgarraba los cielos, Goliat escupía desprecio. ¿Dónde está su Dios, israelitas? ¿Dónde está su valentía? ¿Son todos cobardes? ¿O es que su Dios ha huido? Su burla era como veneno, su risa, una herida abierta, y su sombra cubría todo el campo como una maldición. El ejército de Israel, miles de hombres armados, se escondía detrás de escudos que temblaban en sus manos. Los gritos del pasado, las victorias de antaño, todo parecía un recuerdo lejano, inútil frente a aquel monstruo. Y el rey Saúl, el ungido, el elegido por el pueblo, también guardaba silencio. La corona pesaba más que su espada. Sus ojos, alguna vez encendidos por la fe, ahora solo veían derrota. Pero Dios no mira como mira el hombre. Él no busca entre los grandes. Él no elige entre los fuertes. Él no se impresiona con el oro ni con el bronce. Mientras todos miraban a Goliat, Dios miraba a un joven entre ovejas. Mientras el mundo esperaba a un guerrero, Dios preparaba un adorador. Mientras Israel pedía fuerza, Dios respondía con fe. Porque cuando el hombre teme, el cielo se levanta. Y lo que sigue no es una historia de espadas ni de estrategia. No es una historia de reyes ni de ejércitos. Es la historia de un corazón que creyó. Es la historia de una voz que se atrevió a hablar cuando todas callaban. Es la historia de un muchacho que miró al gigante a los ojos y le dijo: «Yo no vengo solo, vengo en el nombre del Dios viviente». Esta es la historia de David. 40 días de terror. El amanecer ya no traía paz. En el valle de Elá, la luz del sol no era promesa de un nuevo día, sino el recordatorio de una humillación que no terminaba. Los hombres despertaban con el rostro pálido, no por el frío, sino por lo que sabían que ocurriría. El sonido de las armaduras al ser ajustadas, el rechinar de las espadas desenvainadas, los pasos temblorosos sobre la tierra agrietada, todo hablaba de preparación, pero no de batalla. Preparación para sobrevivir un día más bajo el rugido del enemigo. Y entonces sucedía. Se escuchaban los pasos. No eran pasos de hombre. Eran golpes sobre la tierra, lentos, firmes, inquebrantables, como el retumbar de un juicio que se aproxima. Cada uno de esos pasos era una sentencia. Cada uno anunciaba que Goliat había despertado. Y cuando su figura se elevaba en la cima del valle, todo el campamento de Israel se sumía en un silencio sepulcral. No había cánticos, no había oraciones, solo miedo, como una nube espesa que nadie podía apartar. El gigante descendía con la seguridad del que nunca ha sido vencido. Su pecho, cubierto de escamas de bronce, relucía como si el infierno mismo lo hubiera forjado. Su escudero, diminuto a su lado, apenas podía cargar el escudo. Y cuando abría la boca, todo el cielo parecía apagarse. Hoy también estoy aquí, Israel. Hoy también vengo a recordarles que no hay hombre entre ustedes capaz de enfrentarme.
¿Dónde está su valiente? ¿Dónde está el que dice tener a Dios de su lado? Nadie respondía. Los capitanes se escondían tras las lanzas, los soldados desviaban la mirada. Incluso los más viejos, los que alguna vez lucharon bajo la gloria de Jehová, hoy solo tragaban en seco y bajaban la cabeza. Saúl observaba desde su tienda. La corona aún brillaba, pero sus ojos estaban apagados. No hablaba, no se movía, solo escuchaba, día tras día, el mismo insulto, el mismo reto, la misma vergüenza. 40 días. Al amanecer y al anochecer el gigante descendía, desafiaba y se reía. La risa de Goliat no era humana, era una carcajada oscura, una mezcla de desprecio, burla y triunfo anticipado, como si supiera que Israel ya estaba derrotado antes de pelear. El campamento, que alguna vez fue un ejército, se había convertido en un refugio de hombres quebrados. La comida ya no tenía sabor. Las oraciones eran susurros sin fuerza, y el nombre de Dios apenas se pronunciaba. El pastor despreciado. No eran días de gloria en Belén. Eran días de campo, de polvo, de silencio. Mientras el estruendo de la guerra sacudía el valle, un joven cuidaba ovejas. No tenía espada, ni escudo, ni títulos. Solo una honda, un cayado y una canción en el alma. David, el menor de 8 hermanos, el que nadie llamaba para la guerra, el que fue ignorado incluso cuando el profeta Samuel vino a ungir a un nuevo rey, el que su padre no mencionó porque solo cuidaba ovejas. Pero David no era como los demás. Cuando estaba solo con sus ovejas, no hablaba consigo mismo, hablaba con Dios. Cuando las fieras atacaban el rebaño, él no huía, se lanzaba contra ellas. León o oso no importaba. Sus manos, pequeñas, golpeaban con fuerza de cielo, porque el temor de Dios moraba en él, pero no el temor del hombre. Y entonces, un día como cualquier otro, su padre lo llamó, no para ungirlo, no para honrarlo, para encargarle pan y queso. Ve al campamento, busca a tus hermanos, llévales alimento y tráeme noticias. Eso fue todo. David no protestó, no se quejó, no preguntó por qué siempre era él quien servía y nunca el que peleaba. Tomó el pan, tomó el queso y se fue. No sabía que llevaba más que provisiones, llevaba obediencia, y detrás de esa obediencia viajaba el propósito de Dios. El camino hacia el campamento no tenía tambores ni alfombra, era solo polvo, cansancio y el sonido lejano de un pueblo acampado al borde del miedo. Cuando llegó, vio lo que ningún mensajero debería ver, hombres armados, temblando. Y entonces lo escuchó, la voz, la misma que había ensordecido a todo Israel por 40 días, el rugido de Goliat. David se detuvo, miró hacia el valle y preguntó, ¿quién es ese hombre que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Los soldados se voltearon, algunos rieron, otros lo miraron con desprecio. Es Goliat, el campeón de los filisteos. ¿No lo has visto? Nadie puede enfrentarlo. David no bajó la cabeza, no retrocedió. Sus ojos brillaban con algo que hacía tiempo no se veía en Israel: fe. Y cuando sus hermanos lo vieron, le gritaron con furia: ¿qué haces aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que te encargaron? Conocemos tu orgullo, viniste solo para ver la batalla. La herida de esas palabras no era nueva. David ya las conocía. Siempre había sido el menospreciado, el ignorado, el olvidado. Pero no respondió con ira. No se defendió. Solo volvió su rostro al campo de batalla y preguntó otra vez: ¿qué se le dará al que venza a ese filisteo? ¿Quién se atreverá a callar esa voz blasfema? Un corazón que no tiembla. El campamento de Israel parecía fuerte, hasta que uno miraba sus ojos. Allí no había coraje, solo estrategia sin fe, espadas sin alma, hombres sin esperanza. Y entonces entró él, no con escolta, no con armadura, sino con la llama de algo eterno encendida en el pecho. David fue llevado ante el rey. Saúl lo miró de arriba abajo. Un muchacho, sin cicatrices,
sin historia en la guerra, un niño no más, y aún así, hablaba como un profeta. «No desmaye el corazón de nadie por causa de este filisteo», dijo David, mientras todo un ejército escuchaba en silencio. «Tu siervo irá y peleará contra él». El rey intentó razonar con él. «No puedes ir contra ese hombre», respondió Saúl. «Él es un guerrero desde su juventud, y tú solo eres un muchacho». Pero David no necesitaba convencer al rey, porque ya había sido convencido por Dios. «Tu siervo guardaba las ovejas de su padre», dijo con firmeza, «y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba». Un silencio sagrado cubrió la tienda del rey. «No fue mi fuerza, fue el Señor quien me libró, y el mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo». Y entonces, el rey de Israel, el hombre que debía haber sido el primero en pelear, miró al pastor y dijo las palabras que cambiarían la historia. «Ve, y que el Señor esté contigo». Saúl intentó vestirlo con su propia armadura. Pero David no era un reflejo del rey, era el eco de algo más alto. El yelmo le quedaba grande, la espada pesada, la coraza inútil. David se las quitó. No necesitaba apariencia, necesitaba verdad. Tomó su cayado, caminó hacia el arroyo y buscó 5 piedras lisas. No buscó muchas, solo 5. No porque dudara, sino porque estaba preparado, aunque sabía que solo bastaría una. Las piedras frías, su fe ardiente, el sol alto, el valle esperando. Y entonces, con la onda colgando de su hombro, y con la confianza de quien sabe que no está solo, David caminó hacia el rugido, hacia el gigante, hacia el destino que el cielo había escrito desde antes que naciera. Un muchacho con un corazón que no temblaba, porque no estaba lleno de fuerza, estaba lleno de Dios. 5 piedras y un nombre. El valle de Elá, testigo silencioso de la cobardía de un ejército, ahora se preparaba para presenciar el momento en que el cielo desafiaría a la tierra. Los filisteos rugían. Goliat esperaba. Era un monstruo vestido de bronce. Su armadura pesaba más que un hombre entero. Su lanza como un tronco de árbol. Su escudo como un muro de hierro. Y al otro lado, un muchacho. Sin armadura, sin espada, con una honda en la mano y la eternidad detrás de él. David descendía al valle. Cada paso que daba retumbaba más fuerte que los gritos de guerra. No porque el suelo temblara, sino porque el infierno sabía lo que se acercaba. Goliat lo vio y se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, rugió el gigante. Hoy mismo entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Los filisteos rieron. Los hebreos contuvieron el aliento. Pero David no se detuvo. Sus ojos no miraban al gigante, miraban más alto. Y entonces habló. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El eco de su voz cortó el aire. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Silencio. Y entonces, Goliat avanzó, rápido, furioso, irresistible. Pero David no esperó, corrió también, no hacia la muerte, sino hacia el propósito. Metió la mano en su zurrón, tomó una piedra, la colocó en su honda, giró, 1, 2, 3 vueltas. El aire silbó como un suspiro divino, y entonces la soltó. La piedra voló, pequeña, invisible, veloz, como enviada por el mismo dedo de Dios. Impactó en la frente del gigante, y el gigante cayó, no hacia atrás,
sino hacia adelante, como si se inclinara ante el Dios que había despreciado. El valle enmudeció, los filisteos palidecieron, los hebreos gritaron, el cielo sonrió. David corrió hacia el cuerpo, tomó la espada del propio Goliat, y con una sola acción, cortó la cabeza del enemigo, no solo física, sino espiritualmente. Porque ese día, en ese valle, no solo cayó un hombre, cayó el orgullo, cayó el miedo, cayó el silencio del pueblo, y se levantó algo nuevo, un nuevo cántico, un nuevo rey. El estruendo de la victoria. El polvo aún flotaba en el aire, pero el gigante ya no se levantaba. La cabeza de Goliat, aún tibia en las manos del pastor, fue alzada ante dos ejércitos, uno humillado, el otro encendido. Por un instante eterno, ni los cuernos de guerra sonaron ni las espadas chocaron. Solo se escuchó el latido de la historia, el silencio del asombro, y luego, el grito de Israel. Como un trueno desgarrando el cielo, los hombres de Saúl corrieron colina abajo, ya no por estrategia, sino por una llama encendida en sus entrañas. Los filisteos incrédulos, aterrados, olvidaron su fuerza y recordaron su juicio. Huyeron. El valle de Elá, antes sembrado de miedo, se llenó de esperanza, porque un muchacho, no un rey, no un general, sino un simple pastor, había demostrado que el Dios de Israel no lucha con espadas, sino con poder. Y David, el joven de mirada limpia, aún con la sangre del enemigo en sus manos, no buscó honra, ni aplauso, ni trono. Solo levantó los ojos al cielo que lo había sostenido y respiró profundo, como quien ha sido instrumento de una gloria más alta que él. Aquel día marcó un antes y un después. Los cánticos se elevaron por todas las aldeas. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Y en el corazón de todos nació una certeza. El verdadero rey aún no llevaba corona, pero ya gobernaba con fe. El silencio del gigante. La cabeza de Goliat fue llevada a Jerusalén como testimonio, como señal, como advertencia. Pero no todos cantaban con alegría. En el palacio, el eco del cántico del pueblo resonaba como una herida abierta. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Y en los ojos del rey nació algo más pesado que el bronce de Goliat: la envidia. Saúl, el ungido, el elegido, el coronado, miraba al muchacho con la espada aún goteando y no vio un salvador, sino una amenaza. David, sin saberlo, había matado más que un gigante. Había matado la falsa gloria de un rey que ya no escuchaba a Dios. Y esa muerte Saúl no la perdonaría. El silencio de Goliat era absoluto. Su cuerpo yacía inmóvil, pero su caída había desatado una guerra invisible. No en los campos, sino en los corazones. La batalla ya no era entre filisteos e israelitas, sino entre la luz que crecía en David y las sombras que consumían a Saúl. Cada paso que el joven daba en favor del pueblo, cada palabra que pronunciaba con sabiduría, cada mirada humilde que dirigía al cielo, era un puñal más para el orgullo del rey. Y así, el pastor que había vencido al gigante se convirtió en fugitivo de su propia nación, de héroe a enemigo, de exaltado a perseguido. Pero David no tembló, ni en las cuevas, ni en el desierto, ni ante las lanzas que buscaban su espalda. Porque él sabía, Dios ya lo había preparado para algo más grande, y quien había caído no era el último gigante. El día que Israel creyó de nuevo. Por años, las historias del Dios de Abraham eran solo eso, historias. Los padres las contaban a sus hijos en noches de hambre, como si el Mar Rojo y las plagas hubiesen ocurrido en otro mundo, en otro tiempo, para otra gente. Israel sabía de milagros, pero ya no los esperaba. Los sacerdotes hablaban de promesas, pero sus ojos no brillaban. La fe se había vuelto rutina, y la esperanza, un susurro que pocos escuchaban. Hasta ese día. Aquel día, cuando un niño bajó al valle con una onda, cuando el gigante cayó como un árbol seco,
cuando la piedra silbó como juicio del cielo, algo se rompió, y algo más nació. Los ancianos que habían temido mirar al enemigo alzaron sus manos al cielo como cuando cruzaron el Jordán por primera vez. Los niños que solo habían conocido el miedo gritaron el nombre de David como si gritaran el nombre de Dios. Y las madres, que cada día miraban el horizonte con temor, ese día miraron con esperanza. No era solo una victoria, era la señal. El Dios que abrió mares, el que envió fuego, el que bajó del monte Sinaí, aún estaba allí. No se había ido, no se había rendido, nunca se había alejado. Solo estaba esperando, a un corazón dispuesto. David no era solo un héroe. La evidencia viviente de que un corazón puro, una fe intacta y una piedra en la mano eran suficientes para despertar una nación dormida. Y ese día, Israel creyó otra vez. Creyó que los milagros regresaban, que la gloria podía volver, que Dios aún hablaba y que su ungido ya estaba entre ellos. Pero aún faltaba camino, aún faltaba corona, aún faltaba traición, desiertos, lágrimas, espadas. Y David, el pastor, el cantor, el fugitivo, el ungido, aún debía pasar por el fuego antes de sentarse en el trono. Porque antes de ser rey de Israel, sería moldeado por Dios en lo secreto, en lo roto, en lo profundo. Pero eso ya es otra historia. El eco del valle. El sol cayó esa tarde sobre el valle de Elá, como si quisiera sellar en oro una historia imposible. El viento soplaba entre las piedras, acariciando el sitio donde el gigante cayó. Pero la piedra ya no estaba allí, tampoco la sangre. Solo quedaba el silencio, un silencio sagrado, como el que queda después de un milagro. Los ejércitos se marcharon, las voces se apagaron, las huellas se borraron, pero el valle no olvidó. Porque allí, entre el polvo y el miedo, Dios recordó a su pueblo quién era. No con fuego del cielo, ni con terremotos, ni con ángeles armados, sino con un muchacho, una onda y una fe que no conocía límites. Desde entonces, cada vez que Israel dudó, cada vez que los reyes fallaron, cada vez que la oscuridad quiso dominar, el eco del valle volvía a resonar. No es con espada ni con lanza, sino con el poder del Señor. Y cada generación, al recordar al pastor que enfrentó al gigante sin miedo, volvía a creer que lo imposible es solo el terreno de Dios. Porque donde termina la fuerza del hombre, comienza la gloria del Altísimo. Y así, el valle de Elá se convirtió en más que un campo de batalla. Se volvió altar, memoria, testigo. Y su eco sigue sonando en los corazones que aún se atreven a enfrentar gigantes con fe desnuda y manos vacías. David no ganó porque fuera fuerte, no venció porque tuviera experiencia, ni siquiera porque fuera valiente. Ganó porque creyó. Porque mientras todos veían un gigante invencible, David vio a un Dios imparable. Y hoy, tú también puedes enfrentar tus propios gigantes. No necesitas espadas, solo fe. No necesitas armadura, solo obediencia. Porque cuando Dios está contigo, lo imposible se vuelve solo el principio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Conversión de Fe. Aquí compartimos la palabra de Dios como nunca antes la habías escuchado, con profundidad, con pasión y con fe. Activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos, porque esta historia aún no termina. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, Dios no escoge a los preparados, prepara a los que escoge.